Te voy a invitar a abrir sus Biblias. Acompáñenme a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Mis hermanos, ahí tendremos nuestro texto para iniciar nuestro estudio. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hasta ahí, mis hermanos, la escritura, palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, sin duda podemos estar completamente seguros, sin temor a equivocarnos, de que a pesar de que la iglesia de Dios, a pesar de que la iglesia de Cristo haya problemas, a pesar de que en la iglesia, mis hermanos, puedan haber faltas o errores, no podemos negar que la iglesia es el más valioso tesoro para Cristo. A lo largo de la palabra de nuestro Dios, a lo largo de la Biblia, podemos ver algunas cosas que Cristo hace con su iglesia. Y hay una lista, y déjenme mencionárselas. ¿Qué es lo que hace Cristo, mis hermanos, por la iglesia? Número 1, la ama. Efesios capítulo 5, versículo 25. 2, la edifica. Mateo capítulo 16, versículo 18. 3, la ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. La acrecienta. Hechos capítulo 2, versículo 47. 5, la santifica y la purifica. Efesios capítulo 5, versículo 26. Pero también nos dice que Cristo, ¿qué hace con la iglesia? Número 7, la sustenta y la cuida. Efesios capítulo 5, versículo 29. No importa si la congregación es muy grande, no importa si la congregación es muy pequeña, el Salvador la hace a la iglesia su objeto y la cuida con mucho amor. Eso es lo que hace Cristo por su iglesia. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. El apóstol Pablo, mis hermanos, le escribe a nuestros hermanos allá en Éfeso. Toda la carta de los Efesios, Pablo va dirigida a nuestros hermanos en Éfeso. Pablo, mis hermanos, fue quien estableció la iglesia en Éfeso en su tercer viaje misionero. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. En este capítulo del libro de los Hechos, notamos cómo Pablo llega a Éfeso y se da cuenta de que hay un problema. Se da cuenta que muchos de los que estaban ahí no sabían que había un espíritu, que había un bautismo del Espíritu. Pablo les dijo: ¿recibieron el Espíritu? Ellos le contestaron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Y Pablo les enseñó y ellos creyeron. Y se les dio el don del Espíritu y pudieron hacer maravillas. Pablo, mis hermanos, dedicó su tiempo para estar con la iglesia. Dice la Escritura ahí en Hechos 19 que Pablo estuvo hasta por 3 meses discutiendo en las sinagogas acerca del reino. Y después, cada día en la escuela de un hombre llamado Tirano, enseñaba por más de 2 años. Pablo, mis hermanos, dedicó su tiempo para establecer la iglesia en Éfeso. Y después envió a Timoteo para que la siguiera dirigiendo en el camino de la salvación. El apóstol Pablo amaba a la iglesia en Éfeso, y podemos estar seguros de ello, de que Pablo amaba mucho a esta iglesia en Éfeso. Si notamos bien lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, del versículo 5 en adelante, Pablo, escribiendo a nuestros hermanos en Corinto, les hace saber que él tiene el deseo de estar con ellos, no por un tiempo breve, sino por un periodo muy largo. Pero dice: pero antes de ir con ustedes, Pablo está en la cárcel, hermanos, está escribiendo. Y Pablo dice: pero antes de ir con ustedes tengo que ir, dice el versículo 8, primero los Corintios 16, 8, pero antes tengo que estar en Éfeso hasta el día del Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta muy grande y eficaz,
y son muchos. Note bien lo que dice al final del versículo 9. Y son muchos, versículo 8, versículo 9, son muchos los adversarios. El apóstol Pablo sabía que la iglesia en Éfeso iba a enfrentarse a problemas muy grandes. Iba a ser sacudida, hermanos, por el enemigo. Por eso el apóstol Pablo invita siempre a la iglesia a esforzarse. Invita a la iglesia a ser una iglesia gloriosa. Esa iglesia, mis hermanos, la cual es el propósito y de la voluntad de nuestro Dios. Dice Efesios, acompáñenme allí, Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 27. Dice, ya a la mitad del versículo 25 nos dice la palabra de nuestro Dios: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, note bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia a medias, como una iglesia que le interese según su conveniencia. Él se entregó a sí mismo por una iglesia que cuando quiera trabajar lo haga. ¿Eso es lo que nos dice la Escritura, mis hermanos? No. ¿Qué es lo que nos dice? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Somos una iglesia gloriosa. Somos la iglesia de Cristo. Y por eso, mis hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo nuestro tema titulado La iglesia gloriosa por su armadura. La iglesia gloriosa por su armadura. Cuando hablamos de armadura, mis hermanos, o arma, estamos hablando de un instrumento, de una máquina o una cosa, mis hermanos, o un medio destinados para atacar o para defendernos. Y cuando hablamos acerca de eficaz, estamos hablando de algo que tiene un propósito para conseguir metas, algo para obtener objetivos que nos hemos propuesto. Pero hay una pregunta muy importante que nos vamos a contestar: ¿cómo la iglesia gloriosa puede tener una armadura eficaz? ¿Cómo es posible que la iglesia aquí en Pineland pueda tener una armadura eficaz? Bueno, en esta mañana vamos a ver tres cosas. Tres cosas de por qué la iglesia es gloriosa y de cómo puede conseguir esa armadura eficaz. Vamos a ver tres cosas rápidamente. El tiempo es muy corto y vamos a aprovecharlo. Dice Efesios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a encontrar ahí nuestro primer asunto a nuestro estudio: la iglesia gloriosa. La iglesia es gloriosa por su armadura. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia número uno, para aquellos que están anotando, la iglesia es gloriosa por su fortaleza divina. Hermano, ¿por qué nos dice que la iglesia es gloriosa por su fortaleza si nuestro tema es la armadura eficaz? ¿Por qué va a tocar la fortaleza? Porque antes, mis hermanos, de poder vestirnos de la armadura, tenemos que fortalecernos. Tenemos que estar preparados para poder nosotros estar puestos con la armadura de nuestro Dios. Por eso Pablo empieza el versículo 10 diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 10, el cual acabamos de leer, es un llamado, es una exhortación a la fortaleza, a que nos esforcemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos de esforzarnos, no se habla del cuerpo físico, sino del mental. Y esta fortaleza, mis hermanos, que nos ofrece nuestro Dios, en la cual todos debemos de refugiarnos, es para defendernos de los ataques de un formidable enemigo. Dice el versículo 10 que acabamos de leer:
Efesios 6, versículo 10 y versículo 12 declara: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos versículos, mis hermanos, que acabamos de leer de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 12, nos enseña algunas verdades que son cruciales, que son importantes que nosotros reconozcamos. Número uno, que solamente podemos ser fuertes en el poder del Señor. Él es la fuente principal de nuestra fortaleza. A Él es a quien debemos acudir si queremos ser fuertes. Dos, que la armadura de Dios es la que nos protege. El enemigo está preparado para atacarnos, pero estamos seguros de que con la armadura de Dios que tiene para nosotros, nos protege. Y número tres, que nuestra batalla es en contra de fuerzas espirituales de maldad en este mundo. ¿Sabe usted, mi hermano, mi hermana, por qué la iglesia es gloriosa? La iglesia de Cristo es gloriosa porque estamos completamente seguros de que vamos a salir victoriosos, vencedores, pero no por nuestras propias fuerzas. Nosotros no somos vencedores por lo que nosotros lleguemos a hacer, sino que es por la fortaleza de nuestro Señor. Dice el Salmo 18, versículo 29, contigo desbarataré ejércitos. Dice Jeremías que Él está con nosotros, nuestro Dios, como poderoso gigante. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice: ¿somos más que vencedores por nuestros propios méritos? ¿Somos vencedores porque nosotros nos hemos dedicado a hacerlo? No, sino que es por medio de aquel que nos amó, dice la carta a los romanos. Pablo, en toda la carta a los Efesios, mis hermanos, está hablando de temas doctrinales muy importantes, y es conveniente que todos y cada uno de nosotros la entendamos. Esa doctrina enseñada a lo largo de esta carta es necesario aprenderla para poder comprender así mejor de lo que se trata el capítulo 6, versículo 10 en adelante, en esa lucha espiritual descrita en estos versículos. Note bien, mi hermano, mi hermana, amigo que nos visita, lo que nos dice el versículo. Nos dice: fortaleceos, fortaleceos. ¿Y a qué se refiere con esta palabra fortaleceos? No significa que yo debo fortalecerme por mis propios medios, sino que recibamos la fuerza de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Hay un ejemplo, mis hermanos, que quiero compartirles con ustedes. La historia está llena de muchas historias que nos sirven de mucho y podemos usarlas para nuestra práctica del día a día como cristianos. Y voy a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento y quiero que me acompañe allá en el primer libro de Samuel. Y vamos a trasladar esta historia a nuestra vida cristiana y cómo podemos nosotros aplicarla. Fíjense bien lo que dice el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37 en adelante. Y note bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37 al 40. Dice la palabra de nuestro Dios: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sabe por qué necesitamos la fortaleza del Señor antes de equiparnos con la armadura? Porque si yo no me fortalezco del Señor, no voy a entender lo que Dios quiere que yo haga. Muchos decimos: soy cristiano. Muchos decimos: ya me bauticé. ¿Eso quiere decir que ya tengo la armadura?
No. ¿Por qué David, mis hermanos, cuando le pusieron esta armadura, no la pudo aguantar, no la pudo resistir, no se sentía cómodo? ¿Por qué? Porque no lo había practicado. ¿Sabe por qué a usted no puede entrar a esa armadura? Porque usted o nosotros, o yo mismo también, no he practicado la voluntad de Dios. Vivo un cristianismo a medias. Vengo a la reunión y llego tarde. Y a veces tristemente, ¿sabe qué pasa? Ni me congrego. Le dijeron a un hermano, ¿por qué no fue a reunirse? ¿Sabe qué dijo? Porque no quise. Queremos vivir un cristianismo a nuestro gusto. Queremos vivir un cristianismo a nuestra conveniencia. Queremos nosotros vivir. Queremos que Dios se acople a nosotros, pero nosotros no queremos acoplarnos a nuestro Dios. Por eso cuando queremos vestirnos de esa armadura, nos es difícil andar en ella. ¿Por qué? Porque tengo que vivir en santidad y no puedo. Porque tengo que ser fiel a mi Señor y no puedo. Porque vengo a las reuniones y empiezo a estar concentrado. ¿Sabe qué estoy haciendo? En el celular o pensando, ya quiero que sea la hora de comer para echarme unos taquitos y ya me quiero ir porque juegan los Astros. Esa es nuestra mentalidad. Por eso cuando queremos equiparnos de la armadura de Dios, no podemos. Porque no vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Para poder nosotros ser equipados de la armadura de Dios, primeramente debo practicar en lo que he creído, practicar en lo que ahora vivo, que es la voluntad de mi Dios. ¿Será que somos como David? Que esa armadura no nos ayuda o no nos sirve. ¿Sabe qué hacemos con la armadura de Dios? Cuando no quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, la tomo y la echo a la basura. Y vivo un cristianismo light. Puedo engañar a los hombres, pero no puedo engañar a mi Dios. Por eso antes de entrar a esa armadura necesito ser fortalecido por mi Dios. Él es la fuente que nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. Por eso nos dice Pablo, fortaleceos en el poder del Señor. La iglesia, ¿sabe por qué es gloriosa? Porque se fortalece. Por eso estamos reunidos el día de hoy, porque necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Día con día vivimos con problemas, día con día vivimos con dificultades, y nuestra fuente de fortaleza es nuestro Dios. ¿Lo creen? ¿Por qué la iglesia es gloriosa, mis hermanos? ¿Por qué la iglesia es gloriosa? Número 2, notemos lo que dice el versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ir a la guerra no es fácil, y no es porque yo haya ido, sino porque es muy triste ver la guerra, ¿sí o no? Y para ir a la guerra hay que estar preparados, hay que fortalecer sus cuerpos. Pero ¿qué sucede si voy a la guerra sin una estrategia? ¿Qué sucede si yo voy a la guerra y pues a ver qué sale? Tristemente, si vamos con esa mentalidad a la guerra, vamos a ser derrotados. ¿Saben por qué la iglesia es gloriosa? Número 2, por su defensa espiritual. Por su defensa espiritual. Esa defensa, mis hermanos, la usamos en contra de un comandante astuto y sutil. Dice otra versión de este mismo versículo: para que seáis capaces de resistir las artimañas del diablo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como cristianos, como iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos identificar a este enemigo y a sus aliados. Estos enemigos, mis hermanos, a los cuales nos estamos enfrentando, es necesario identificarlos, y hay algunas características que me gustaría mencionarles. Conforme a su posición, a la posición de estos enemigos. Ellos, mis hermanos, no son subalternos. Ellos son enemigos de gran rango. Su oficina es su dominio en esta oscuridad en la que ejercen ellos, en las tinieblas. Eso es su oficina. Su esencia, ¿cuál es la esencia? Si usted se fija en el internet, si usted un día se mete a Google
y le pone ahí diablo o Satanás, ¿sabe qué le va a aparecer? Una imagen de un ser con cabeza de chivo, con patas de caballo, no sé. Esa es la esencia que muchos tienen acerca del diablo, pero el diablo es espiritual y debemos identificarlos. El carácter del diablo es que es malvado. Su apetito es hacer el mal y no tiene la capacidad o no se excede esa capacidad para producir la maldad. Entonces, la iglesia es gloriosa por su defensa, porque la iglesia está consciente de quién es su enemigo. La iglesia está consciente de cómo el diablo trabaja. El Señor, nuestro Dios, nos ha dado las herramientas para poder defendernos. Nos ha dado las herramientas para poder resistir al diablo, pero también para defenderlo. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 14, que Satanás se viste como ángel de luz. Dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo. Y Corintios, mis hermanos, nos reafirma que el diablo se viste como ángel de luz. Y quiere atacarnos a través de su palabra, a través de los falsos maestros. Pero debemos estar preparados para atacar a nuestro enemigo. Recuerden lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El cristiano debe estar preparado para identificar a nuestro enemigo. Viene alguien y nos habla un evangelio diferente, no porque lo haya, y nos quiere atacar por medio de la palabra, torciendo las escrituras. Pero el cristiano que ha sido fortalecido, que el cristiano que ahora conoce la estrategia del enemigo, está siempre preparado para presentar esta defensa. Pero necesitamos, hermanos, estar constantes en la oración, estar constantes en velar, clamándole con la palabra en nuestros corazones. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que necesita todo el creyente. Eso es, mis hermanos, lo que necesita el cristiano para poder combatir esta batalla espiritual. ¿Sabe para qué utilizamos esta defensa? La usamos en el doble conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer la carne hoy? La carne hoy quería estar dormida en la cama. La carne hoy no quería reunirse. La carne quería andar haciendo otras cosas como para venir aquí y adorar a Dios. Pero ¿sabe qué hace el Espíritu? El Espíritu, mis hermanos, nos guía a la obediencia a Dios, nos guía a la santidad. Esa es la lucha que tiene el cuerpo con el Espíritu. Necesitamos poder identificar eso, mis hermanos, esa lucha, porque esa señal de que el Espíritu está peleando con la carne es obra de que está obrando el Espíritu en nosotros. Reconocer y enfrentar esta lucha diariamente es fundamental para crecer en nuestra fe. Debemos estar preparados, porque el enemigo, dice la Escritura, que anda como león rugiente, que anda acechándonos. Pero nosotros, que ya conocemos como iglesia cristiana las artimañas del diablo, estamos listos para defendernos. Hay otra historia, mis hermanos. Hay otra historia que la vamos a tomar y la vamos a aplicar a nuestra vida cristiana. Y esta historia la encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, versículo 29 y 30. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 30. Dice la Escritura: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Ramot, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó
y entró en la batalla. Ahora brinquémonos al versículo 34 y nos dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las conturas de la armadura, por lo que dijo al su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Hermanos, ¿qué con esto? ¿Por qué tocamos esta historia brevemente? Porque estos dos hombres, Acab y Josafat, tuvieron un plan: el disfrazarse para ir a la batalla. ¿Y les funcionó? Sí, sí les funcionó. ¿Sabe por qué? Porque iban siguiendo al que no era. Iban siguiendo al que no debían seguir. La estrategia les funcionó. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Dios, por medio del profeta Micaías, ya le había dicho que si iba a la guerra, iba a fracasar. Y un hombre, dice la escritura, que lanzó su flecha a la aventura e hirió al rey. ¿Qué con esto, mis hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces nosotros queremos defendernos con nuestros propios medios. Decimos: el diablo a mí no me hace nada. El diablo lo traigo aquí en la palma de mi mano. Y llega el diablo y ¿sabe qué hace? Nos da una buena arrastrada, dicen por allá en el rancho. Nos hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no usamos lo que Dios ya nos ha dado. Dios ya nos ha dado una defensa para atacar, para contraatacar a nuestro enemigo. Pero ¿qué sucede si yo uso las cosas con mis propios medios? Aunque esté muy equipado con una armadura, el diablo nos va a hacer daño, como le hizo esta flecha a este rey llamado Acab. Hermanos, la iglesia es gloriosa por su defensa. Y hay una tercera, mis hermanos, una tercera razón por la cual la iglesia es gloriosa. Ya hemos visto dos cosas rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. Ya hemos visto dos cosas: que la iglesia es gloriosa por su fortaleza divina. La iglesia es gloriosa, número dos, por su defensa divina. Si la iglesia, mis hermanos, ya ha sido fortalecida por el Señor, si la iglesia ahora ya está equipada y está lista con su defensa, está lista ahora para tener la armadura de Dios, pero que esa armadura sea eficaz. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11: vestidos pues con toda la armadura de Dios. La iglesia es gloriosa, mis hermanos, por su armadura divina. Por su armadura divina. Esta palabra, mis hermanos, que encontramos aquí en Efesios capítulo 6, versículo 11, de la palabra armadura, viene del griego panoplia. Panoplia, que quiere decir armadura completa. Y yo les pregunto: ¿quién debe usar esta armadura? ¿O quiénes son los que usan esta armadura? Los cristianos. Los cristianos están bien vestidos y están armados de la cabeza a los pies, porque ellos están a prueba de los dardos del enemigo, de los dardos del diablo. El soldado cristiano debe ponerse la armadura de Dios y que Dios le ha provisto. El guerrero cristiano debe luchar con las armas que ya Dios le ha dado. El cristiano sin Cristo es un cristiano indefenso. El cristiano que lucha con su propia comprensión y lucha con sus propios dones no ha sido armado lo suficiente. Satanás, mis hermanos, es más poderoso que nosotros. Satanás es más poderoso que nosotros. Pero si el Señor está con nosotros, el diablo no nos puede hacer nada. Si no es así, hermanos, si el Señor no está a nuestro lado, no somos rivales para Él. Esta palabra en griego, panoplia, significa que es completa, a que es perfecta y suficiente, mis hermanos, para defendernos. No lo hemos leído, y leámoslo rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice la escritura: por tanto, tomad la armadura de Dios, ya que has sido fortalecido, ya que conoces las intenciones del diablo. Dice: toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, panoplia, que es armadura completa, tiene lo suficiente para defendernos de cada parte. La verdad es el cinto que nos fortalece, la justicia, una coraza, el evangelio, mis hermanos, de la paz como sandalias, con la cual nosotros podemos hollar al león y a la víbora, al cachorro de león y al dragón. La fe, mis hermanos, es un escudo. La salvación o la esperanza de la vida eterna es un casco. Toda esta armadura debe ser extraída de las verdades del evangelio eterno. La panoplia, mis hermanos, debe ponerse porque nos beneficia. Muchos que descuidan esta armadura han sido frustrados en el día de la batalla. El uso que se le debe dar es que seamos capaces de resistir y enfrentar al enemigo. ¿Sabe por qué la armadura? ¿Sabe por qué usted no hay armadura para la espalda? Porque el que huye está totalmente indefenso y debe caer inevitablemente. Amados amigos, en esta mañana el Señor te invita a que hagas morir en ti lo terrenal y que ahora te vistas como escogido de Dios, según Colosenses capítulo 3 y versículo 12. El Señor nos hace esta invitación a que dejemos morir lo terrenal y que ahora nos vistamos como escogidos de Dios. Amados hermanos, en esta mañana hemos visto nuestro tema: la iglesia es gloriosa por su armadura eficaz. Pero para poder nosotros como iglesia ser equipados con una armadura eficaz, necesito primeramente, número uno, ser fortalecidos por Dios, por la fortaleza divina. Número dos, por su defensa espiritual. Y número tres, por su armadura divina. Mis amados hermanos, quiero terminar con una frase y espero les guste y que puedan llevársela siempre en su diario vivir. Cuando el evangelio comenzó a brillar, Satanás comenzó a caer. Entre los que rechazan el evangelio, es ahí donde Satanás recupera su dominio. No rechacemos el evangelio, porque rechazar ese evangelio es darle el poder a Satanás. Seamos esa iglesia gloriosa, cumplamos con la voluntad de nuestro Dios en estar equipados con toda la armadura que Él ya nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo, mis hermanos, es gloriosa por su armadura eficaz. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.